Hola, el desnudo principal de esta semana va a ser casi que un striptease voluntario, más bien, porque por lo menos hasta la hora de grabar esto, pues no había generado jalones de orejas de la publicación, pero la verdad es que discutimos mucho antes de publicarlo y todavía tenemos algunas dudas. Las dudas, pues, surgieron por una caricatura de Jarape el pasado sábado que mostraba al presidente Duque en San Andrés y Providencia dando su parte de victoria, que cumplimos, y la imagen pues era de unas carpas de papel periódico y una pareja de isleños negros, por supuesto, con su hijo en brazos y con cara de sorprendidos. Sin embargo, pues Juan Carlos alzó la mano porque pues, los ojos saltados podían ser de sorpresa, sí, pero también una desfiguración antinatural que podía ser leída como una imagen racista. Y no solo los ojos, sino pues todas las facciones de los personajes, a pesar de que la caricatura pues por esencia busca exagerar los rasgos de los personajes, de que era una caricatura sobre una denuncia en favor de ellos, digamos, y en contra del gran poder, y que el dibujo pues no era particularmente deshumanizante, pues todavía quedaba la duda si era un dibujo racista. En la discusión y con algunas consultas rápidas que hicimos, pues surgieron ejemplos de las imágenes que se utilizaban durante la segregación en Estados Unidos, incluso algunos afiches nazis que usaban ese tipo de dibujo, y al final, bueno, como les digo, pues concluimos que había muchas diferencias entre esos dibujos y este de Jarape, de manera que terminamos publicando la caricatura, pero pues la inquietud, digamos, que persiste y es interesante abrir el debate porque entran en juego ahí muchos elementos. Primero, pues, ese de la naturaleza de la caricatura que se alimenta del estereotipo, como decía nuestro columnista Javier Ortiz, uno de los que consultamos, pues el material de toda caricatura en cuanto al dibujo es el estereotipo. Y entonces se preguntaba él, bueno, ¿hasta dónde vamos a llegar si seguimos por este camino a que en una caricatura se exageren los rasgos de todo el mundo menos de los negros, o a que pues mejor decidamos poner una foto para que nadie vaya a interpretarlo mal. Lo que no quiere decir que el asunto pues no sea muy serio, porque en la historia pues hay muchos ejemplos de la utilización intencionalmente degradante en la representación de los negros, y de alguna manera pues esa representación quedó en el imaginario y se naturalizó, digamos. Entonces, quizás haya que pensar en las técnicas y en las escuelas pues, de dibujo para repensar esa representación. Quizás eso haya que hacerlo. En fin, es apasionante, me parece a mí, el debate. Sigo creyendo que no fue impropio haber permitido esa publicación. Creo que los elementos completos de la caricatura, digamos, que no daban para una lectura peyorativa o excluyente de los personajes. Siento que esos rasgos exagerados pues son mucho menos deshumanizantes, por ejemplo, que pintar al presidente de la República con nariz de cerdo, cosa que un par de nuestros caricaturistas hacen de vez en cuando con todo, y que por supuesto no son comparables, ¿no? Una minoría históricamente segregada con digamos, un poderoso privilegiado como es un presidente de la República. Pero sí me parece que es un tema discutible y al que invitaría, digamos, que a abrir ese debate entre caricaturistas, entre el pueblo afro y, bueno, todos ustedes también. A ver, pero aparte de esa reflexión propia, pues sí, nos jalaron las orejas también esta semana. El más vergonzoso lo pescó Nacho Vélez en una nota sobre el caso de Uribe. Pues nos inventamos una nueva palabra y de paso, pues un nuevo cargo adicional contra el expresidente, el de fomentación del paramilitarismo. Háganme el favor, fomentación, siendo tan sencilla y tan precisa y tan clara la palabra fomento. Y bueno, no fomentar las ridiculeces que nos van tratando de meter los gobernantes, pues es algo que los periodistas deberíamos tener muy presente. Por eso fue justo el jalón de orejas de @librepensador04, en realidad hubo otros, pero traigo ese a colación, por el titular inicial que pusimos al anuncio del gobierno del aplazamiento de la segunda dosis de la vacuna para los mayores de 80 años dentro del plan de vacunación, y la explicación que nos dieron de que se debía a que se había presentado una, ¿cómo la llaman?, demanda espontánea de vacunas. Pues aquí asumimos el mismo desparpajo para titular sin más en que el aplazamiento se debía a un exceso de demanda. No duró mucho antes de que
pusiéramos por lo menos el supuesto al titular, pero pues hay que tomar distancia de esa imaginación eufemística gubernamental cuando se informa. Es tan fácil como imaginarse la escena que nos proponían, pues todos frescos, tranquilos en la pandemia, despreocupados por las vacunas, y de pronto de manera espontánea se les ocurrió que querían una y generaron un exceso de demanda. Imaginativos, sí son, eso no se les quita. Bueno, no más, nos vemos, chao.